Éxitos 99.9. Son las 11:30 minutos de la mañana. Bueno, hoy tenemos un tema que nos pareció súper interesante tratar con todos ustedes cuando vimos un titular de la prensa internacional que decía que el deshielo del Ártico está descongelando también bacterias, virus desconocidos, o por lo menos muy antiguos, que ya no se tomaban en cuenta, y también desechos radioactivos de la Guerra Fría. Y es que los virus y las bacterias que han permanecido latentes, sepultados bajo el hielo durante miles de años, regresan con la capacidad de infectarnos. De hecho, no se trata sobre el argumento de una película de terror. Muy por el contrario, es algo que puede ser real en un futuro no muy lejano. Y seguramente ya imaginan la causa: el cambio climático. El permafrost es el terreno congelado de forma permanente, en algunos casos desde hace millones de años, y está siendo muy afectado por el aumento de las temperaturas. Precisamente para hablar acerca de este tema, qué tanto nos tenemos que preocupar, qué se puede hacer ante esta situación, tenemos con nosotros al doctor Héctor Rangel, doctor en virología, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Sí, bueno, es un tema interesante, relativamente novedoso. Bueno, novedoso, digamos, desde el punto de vista mediático, se sabe de que esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Okay. Digamos que las eras o los tiempos de congelamiento y descongelamiento del permafrost, son cíclicos. Han habido momentos en los cuales se ha descongelado un poco, no en su totalidad, y esto ha liberado cierta cantidad de microorganismos. No los llamemos ni patógenos ni beneficiosos, simplemente microorganismos al ambiente que han traído algún tipo de consecuencia, pues, en general. ¿Qué consecuencias que se puedan destacar, doctor, para entender bien hasta qué punto podría ser esto incluso peligroso? Fíjate, una práctica que nosotros llevamos en los laboratorios de microbiología es congelar microorganismos, que es una práctica común. Tú los congelas para preservarlos durante largo tiempo mientras estás haciendo los periodos interexperimentos, ¿ok? Y ese periodo puede durar años. Para congelarlos, tú tomas ciertas precauciones y los congelas a temperaturas de 70 grados bajo cero. O sea, lo puedes mantener durante muchísimo tiempo. En condiciones naturales, estos microorganismos pueden congelarse también cuando hay bajas de temperatura, como ocurre en los polos de la Tierra. Sí. Y se congelan, se mantienen vivos o latentes, por así decirlo, durante mucho tiempo, y eventualmente cuando se descongelan vuelven a ser activos. Y esto pasa también en el laboratorio. Como te digo, es algo natural, normal que nosotros realizamos en el laboratorio. Entonces, que pase también en la naturaleza Claro. es concebible. Pues, ¿Y en no todo mueren caso. esos microorganismos? ¿O tendría que ser congelados todavía a mucha más baja temperatura para que realmente mueran? No, mientras más baja temperatura utilices, mejor se preservan, más bien. O sea, tú lo que prefieres es temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero, ya mantienes en estado de latencia estos microorganismos durante mucho, mucho tiempo. ¿Okay? Estamos hablando de que en el caso de los glaciares, tú puedes tener glaciares, por lo menos el permafrost, el más antiguo que se ha medido, tiene, en cuanto a temporalidad, tiene alrededor de 650.000 años congelado. Es una capa que está en Siberia, que tiene unos 50 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de mucha profundidad de tierra congelada. ¿Okay? Esta, obviamente, agrupa una gran cantidad de biodiversidad de microorganismos, claro, específicamente, que pueden eventualmente, digamos, reactivarse y hacer lo que estaban haciendo hace 650.000 años, por decir algo, ¿okay? O hace mucho tiempo. ¿Se sabe lo que hacían hace todo ese tiempo? ¿Era bueno? ¿No era bueno? Es que no estábamos ni nosotros aquí. Por eso, claro, pero las investigaciones, ¿no?, de los expertos probablemente se sepa algo. Claro, fíjate, digamos que el origen del hombre inicia hace varios millones de años, pero digamos que los más parecidos a nosotros se detectaron en África hace unos 200.000 años. Entonces, digamos, el más parecido a nosotros todavía no había estado en contacto con esa capa de permafrost. Hay otras más nuevas. Eso hay que tomarlo en cuenta porque son ciclos, como te decía. Sí. Entonces, digamos que durante las migraciones que sufrieron este hombre original desde África al resto del planeta, tuvieron que haber atravesado por la parte de Eurasia hacia lo que es América, ¿ok? Y también, digamos, hacia Australia, etcétera, ¿ok? Claro. Entonces se dispersaron de allí durante esas migraciones. Y eso, obviamente, generó
fallecimientos de personas, Claro. asentamientos de personas que se quedaron en esos sitios, que tuvieron patógenos que los infectaron en su momento y que murieron, y que probablemente algunos de esos patógenos Ujú. pudieran estar congelados en esas capas. Eso Y había quedó manera, congelado. aquí un poco jugando a la ciencia ficción, pero no sé si a lo mejor no es tan Ujú. ficción, ciencia sí, de, por ejemplo, perforar a esas profundidades ese hielo y poder encontrarse, o sea, ir a buscar, aunque sigan congelados, pero ir a buscar esos microorganismos y entonces, bueno, saber cómo reaccionan, cómo viven y tal. sin tener que- Estudiarlos, exacto, sí. estudiarlos antes de que, amor, se produzca un deshielo natural. Sí, sí. Eso Eso, de se hecho, suele hacer. de hecho, eso se ya hace. se ¿ok? hace, ¿no? Ok. Hay, Ujú. hay experimentos de ese tipo que se han realizado. Por ejemplo, hay una universidad en Ohio que hizo estudios no recuerdo el nombre, No en se estas preocupe. montañas Ujú. De por allá. de la India. Ok. Ajá. Por el Himalaya, por Sí, allá, no sé, por el Everest. exacto, Ok. que son de nieves perpetuas. Ok. Ujú. E hicieron una detección de cantidad de patógenos, no tipo de patógenos, y detectaron que había una gran cantidad, al menos 1000 especies nuevas que no conocíamos, que no tenemos, digamos, en nuestros catálogos actuales. Imagínese. Que tú no sabes qué hacen o qué no Ujú. hacen. Puede Claro. ser que no infecten humanos, puede ser que infecten plantas, pueden ser que infecten a otros parásitos, un parásito o otra bacteria. No necesariamente todas son virus, hay virus y hay bacterias también. Claro, ¿ok? porque, perdón, es que a un inciso, porque uno siempre asume como que estas son microorganismos negativos, pero pudiera ser que algunos de esos microorganismos también puedan funcionar en un momento determinado como fertilizantes, o sea, puedan ser beneficiosos para las plantas, para los animales, que ayuden a la, no sé, a la procreación de determinadas especies, yo qué sé, Sí, que sí. son virus o que son microorganismos, pero positivos tanto para los animales y las plantas como para los hombres. Eso es factible, Ok. hasta que tú no sepas y no hayas experimentado con ellos, y, Ujú. digamos, catalogado todos estos organismos o microorganismos, tú no tienes certeza de si pueden ser o no patógenos. Ok. El problema es que tienes que tener cuidado porque no sabes. ¿ok? Exactamente. Entonces, hay un ejemplo Ujú. que ocurrió hace algunos años en Siberia, en el cual una niña falleció debido a estar en contacto con anthrax Ok. de animales que estaban infectados con anthrax, estaban congelados, y por un problema de calentamiento local o temporal se descongeló. La niña se infectó y falleció. Y de hecho hubieron varias personas infectadas. Ok. ¿ok? Entonces, claro, el anthrax es una bacteria que está normalmente en contacto con nosotros, pero esta aparentemente provino de una carcasa de un animal que había muerto o estaba infectado cuando murió con esta bacteria. Entonces, eso es un ejemplo Y era típico. como una variante distinta a la que se No, maneja no, normalmente. Es la misma de básicamente siempre. la Ok. misma, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que es posible, Ok. ¿ok? O sea, este es un ejemplo que trae a colación que existe la posibilidad de que eventualmente pueda salir de allí algo que pueda ser patógeno y nos afecte. ¿ok? Ok. ¿Cuál es el problema? Es que estamos hablando de muchos años atrás, que la humanidad no está en contacto con estos patógenos y nuestro sistema inmunológico no tiene memoria Ujú, de que ellos hayan estado en contacto con nosotros. Entonces son nuevos. Es lo que pasó con el SARS recientemente, Claro. lo que Ujú. pasó con el HIV en los años 80, etcétera, etcétera. Por lo que se dice que pasó en la época de la colonia, que muchos virus vinieron de España y buena parte de nuestra población indígena no tenía anticuerpos para eso y murió Exacto. gran cantidad de personas Entonces, por eso cuando también. tú no tienes memoria inmunológica contra un patógeno, tú tienes todas las posibilidades de perder contra el mismo. Ujú. ¿ok? O sea, no necesariamente al 100%, pero Claro. sí buenas posibilidades. Conversamos, amigos, con Héctor Rangel, doctor en virología, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC. Ahora le pregunto, doctor, a ver, el mayor alcance que podría tener en, digamos, consecuencias negativas que todos estos patógenos estén saliendo nuevamente a la luz, que se estén descongelando. ¿Tendría algo que ver en todo caso con eso que solemos decir muchas veces en conversaciones, bueno, qué sé yo, cotidianas? Pareciera que están floreciendo las 7 plagas de Egipto. ¿Tendría algo que ver? ¿Le parece que vayamos a la pausa? Escuchamos buena música. Perfecto. Seguimos conversando con el doctor Héctor Rangel acerca de el deshielo del Ártico, que aparentemente pues se están descongelando Ujú. bacterias, virus desconocidos, desechos radiactivos, incluso de la Guerra Fría. De esta parte no hemos conversado todavía. Y hablamos del Ártico, pero bueno, ¿qué está pasando en el otro polo? La Antártida también estará pasando Exactamente. algo similar. Porque Bueno. son los 2 polos de la Tierra. Ya volvemos con más de este interesante tema aquí en Agenda. Una oportunidad para empezar.
2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Agenda Éxitos. Con Alvari Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Con 46 minutos de la mañana continuamos nuestra conversación con el doctor en virología Héctor Rangel, investigador del IVIC, acerca de este tema que nos ha resultado pues muy interesante, la verdad, el deshielo de los polos y lo que eso trae como consecuencia, como por ejemplo el descongelamiento de bacterias, virus desconocidos, desechos radiactivos, incluso de la Guerra Fría. Doctor, le preguntaba el alcance que podría tener algo como esto. Ya usted nos ha explicado que desde hace mucho tiempo se están haciendo investigaciones, incluso se ha perforado en ese hielo para poder estudiar todos esos desechos que están congelados allí. Pero el tema de que naturalmente se estén descongelando los polos, que vuelvan a ver la luz todos estos desechos, todas estas bacterias, estos patógenos en todo caso, pues podría traer lamentables consecuencias para la humanidad. Pero, ¿qué tan peligroso realmente es? ¿Qué tan, cuán preocupados deberíamos sentirnos con una realidad que está ocurriendo? Bueno, vamos a tratar de no asustar a la gente. Correcto. No necesariamente todos son patógenos, ¿ok? Ah, Son, llamémoslos microorganismos quizás algo más Exacto. genérico, y estos estarían integrados básicamente por bacterias y virus. ¿Qué tan preocupados debemos estar? Yo creo que es más importante preocuparse por las cosas que están pasando ahorita, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos malaria, HIV, qué sé yo, cualquier otro tipo de enfermedades que sí nos están afectando, y estos son cosas que no sabemos si nos van a afectar. Como te decía anteriormente, no sabemos si estos microorganismos puedan afectar directamente a los humanos, puedan afectar a una especie en particular de animales o no, ¿ok? Posiblemente, sí, pero no lo sabemos. Entonces, esto requiere la generación de estudios, el desarrollo de estudios que nos permitan evaluar eso. Eso se está haciendo, ¿ok? El problema es que la cantidad de microorganismos que se están detectando es tan grande que hacer la organización de los mismos para saber qué puede hacer cada uno es complicado. Entonces, de momento, los estudios se han enfocado a saber cuál es la cantidad que se está generando. Se estima que en las oleadas de deshielo, digamos, de glaciares, etcétera, se pueden estar generando alrededor de, en notación científica, como recuerdan de bachillerato quizás, alrededor de 10 a la 24 unidades o partículas de microorganismos que están siendo vaciadas cada cierto periodo de tiempo a los cauces de agua. ¿Okay? Entonces, esto, por un lado, genera biomasa que va a esos cauces de agua, carbono, ¿okay? Que puede ser nutriente para otros organismos que puedan estar allí, pero también puede generar, algunos de estos pueden infectar a las especies que allí se encuentran. Okay. Se ha visto que debido al deshielo de ciertos glaciares, se ha observado una disminución en los flujos de cauces de aguas en los que son los ríos que están asociados a este deshielo. Y esto trae como consecuencia que al haber menos agua, la competencia entre las especies que allí existe sea mayor y se genera un cambio en ese ecosistema, y eso trae otras consecuencias como pueden ser el desplazamiento de una especie por otra y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, si a esto además le sumas que existe la posibilidad de que entre un patógeno, una bacteria o un virus que afecte a las otras especies que están ahí, entonces puedes causar un desequilibrio grande. Okay. Pero es algo que está en proceso de saber si va a ocurrir. Exacto, ¿no? Ni siquiera se sabe si ya está ocurriendo, sino es una de las posibilidades. Sí, es una hipótesis que está allí en observación. Ahora, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el
los desechos radioactivos también que se estarían liberando por este el proceso de deshielo, eso podría afectar tanto a esos organismos, microorganismos, como también a esos cauces, esas aguas que pudieran estar en contacto con esta situación. Digamos, ¿cabría la posibilidad? ¿Sería también objeto de investigación? Sí, bueno, digamos que yo me quedo con la parte microbiológica, Sí. pero sí, o sea, cuando tú tienes, digamos, un ambiente en el cual hay radiación, esta radiación, dependiendo del tipo de átomo que esté involucrado en este proceso, puede ser captado por organismos vivos, ¿ok? Puede ser incorporado a su sistema, y si este organismo se congela, digamos, relativamente rápido, ¿ok? Va a mantener el elemento radioactivo en su composición. Sí. Si este elemento radioactivo tiene un tiempo de vida media largo, ¿okay? Hay elementos que pueden durar, no sé, hay datación de carbono de 5.000 años, una cosa así, ¿okay? Pudieras estar liberando elementos radioactivos de hace 50 años, por ejemplo, Claro. que fueron captados por estos organismos en este momento. Y volverse a activar, digamos. Bueno, lo que pudieras afectar a organismos cercanos dependiendo de la intensidad de la radiación. Entonces, pero eso es un tema que escapa demasiado de mi área de Ok, trabajo. ok, Entonces, ok, Claro. prefiero no meterme en Claro. camisa 11 Tiene varas. toda la razón. Entendemos perfectamente. Ahora, volviendo al tema de virus, bacterias, microorganismos, en todo caso, ¿cuál es la parte positiva de que esto esté ocurriendo en los polos de la Tierra? Parte positiva, Si es que quizás, la hay. sí, bueno, vamos a ponernos esperanzadores. O sea, una de las cosas quizás positivas es que está generando biomasa que puede eventualmente enriquecer los océanos, ¿ok? Para generar más biomasa, ¿ok? Krill, etcétera, que va a alimentar a ciertas especies en la cadena de consumidores, primero animales más pequeños, ballenas, etcétera, etcétera, depredadores, en fin, ¿ok? Y eso eventualmente terminaría en la generación de fuentes alimenticias para los humanos, Ajá. ¿ok? Pero tienes que tomar en cuenta que se descongelen los polos genera otros problemas, como es el aumento en los niveles de agua. ¿Ok? Desde el inicio de que se empezaron a hacer las mediciones, ha aumentado 35 milímetros, eso es casi medio centímetro. El nivel del agua, uno diría, bueno, no es mucho, pero se espera que para el 2050 haya aumentado un poco más de 1 metro. Entonces, eso implica que en zonas costeras, por ejemplo de Venezuela, quedarían cubiertas de agua. Imagínate Falcón cubierto 1 metro más arriba de lo que está ahorita el nivel de agua. O sea, No, imagínese. cubres una gran cantidad de Bueno, terreno. o ¿ok? ver lo que uno vivió no hace mucho tiempo, cuando uno conocía Cayo Pelón en Morrocoy, y ya no existe Cayo Pelón, porque Claro. fue cubierto completamente tenía unos cuantos centímetros sobre el nivel del Del mar. del mar, y bueno, se lo llevó. Ahora, esto podría dar pie también a comenzar de una vez, por ejemplo, a trabajar con vacunas, con ese tipo de cosas, o eso es demasiado, Claro, lo que pasa digamos, es que, ponerte a averiguar sin necesidad, y al final entonces quién financia eso y todo lo que eso implica, ¿no? sí, exacto. Ese es parte del problema. Tú no sabes a lo que te estás enfrentando. Claro. Entonces, no puedes diseñar a priori vacunas contra cosas que no sabes. Por ejemplo, en el caso de anthrax que te mencioné anteriormente, hay vacunas, Sí. pero ya existen las vacunas, ¿ok? Ok. Porque es una enfermedad a la cual nos hemos enfrentado durante cierto tiempo, y hay manera de tratarla. Pero enfrentarte a algo que no sabes qué es lo que es Sí, complicado. un poco ir a Sí. ciegas, ¿no? Entonces, Sí. en todo ese proceso. Sí. Lo interesante es que los estudios se están llevando a cabo tanto a nivel de Norteamérica, Asia, Eurasia, aquí mismo. O sea, nosotros tenemos una base antártica donde se han realizado algunos estudios que han tenido que ver con microalgas y eso, son otras cosas, Ok. pero se están haciendo y se pudieran de repente con esas mismas muestras tratar de evaluar qué tipo de microorganismos, otros microorganismos están allí presentes mediante eventos de secuenciación para más o menos saber. En Chile se han detectado, y esto sí me llamó bastante la atención cuando estuve estudiando al respecto, es que muchas de las bacterias que se han detectado ya presentan genes de resistencia a los antibióticos actuales. Ok. O sea, bacterias que nunca han estado en contacto con los antibióticos actuales ya presentan los genes de resistencia. Esto es normal, o sea, Ok. es normal que pase porque la evolución funciona de esa manera. Tú tienes una población en la cual tienes mucha diversidad y generas una presión selectiva sobre esa población, y esa presión selectiva puede ser un antibiótico, ¿ok? Y siempre vas a tener algunos que van a sobrevivir. Mm. Eso es normal. Por tanto, es normal que encuentres genes de resistencia asociados. Lo que preocupa es que estás
en una población en la cual tienes genes de resistencia a los antibióticos que tú presentas en la actualidad Ujú. y que tú no sabes qué tipo de bacteria es precisamente, Claro. sino que solamente secuenciaste los genes, tú no sabes tratarías a ese tipo de infecciones si se llegasen a dar en los humanos, porque los antibióticos que vas a utilizar ya no son tan funcionales. Y hay Entonces, manera por ejemplo, de determinar, bueno, a lo mejor esas bacterias o esos virus afectan, por ejemplo, a la población de Chile o de Argentina o de Canadá de una manera, pero cuando lo llevas al trópico, a nuestros países, pudiera actuar de otra manera, ser más letal o ser más bien menos dañino. O sea, al final del día, esas bacterias, que, por ejemplo, estamos hablando de las que estuvieron congeladas, se van a comportar o podrían comportarse distinto dependiendo de la temperatura a la cual se expongan. se expongan. Ujú. no sé si a la temperatura realmente, porque digamos que, bueno, si ellas me infectan a mí, no importa que yo esté aquí o en Canadá, porque la temperatura interna es más o menos la misma. Ok. Pero lo que sí puede pasar es que la susceptibilidad, dependiendo del grupo humano al que ellas afecten, pueda ser diferente. Y esto se ha visto con muchos otros patógenos HIV. Ujú. Como te digo, nombro HIV porque trabajo con HIV. pues. Ok, Claro, claro. Y se ha visto que las razas, muy entre comillas, ¿ok? Hay algunas que son más susceptibles a la Ok. infección por HIV que otras. O sea, y es conocido. Entonces, es de esperarse que no todas las poblaciones o los grupos poblacionales del planeta reaccionen igual ante una infección. Ok. Cada uno determinada. tiene sus características. Exacto. Correcto. Me da mucha curiosidad saber qué razas específicamente son más susceptibles a contraer VIH, doctor. Bueno, hay estudios en los cuales, pero no estoy seguro si tiene que ver con que sean más susceptibles o no, Ok, sino ok. que probablemente se exponen más. Ah, Pero entonces, claro. Ujú. las razas descendientes de africanos, afroamericanos, Correcto. Ok. suelen presentar mayor prevalencia de HIV en Estados Unidos que las Mm. otras razas. Probablemente sea un problema cultural Es más que otra correcto. cosa. Sí, ¿Ok? sí, sí. Pero sí se sabe, eso sí te lo Ujú. puedo asegurar, que hay grupos blancos, Sí. caucásicos en Ajá. ciertas regiones del planeta que presentan ciertas mutaciones que Mm. los hacen un poquito menos sensibles a la infección por HIV, Oh, por ok. ejemplo. Mm. Y eso sí se sabe. ¿ok? Muy bien, Ok, muy eso bien. se dio estudiando. Pero bueno, Oye, son También mutaciones a la larga. le quería preguntar, doctor, y bueno, le comentamos a la audiencia, ¿no? Los que hasta ahora nos están sintonizando, conversamos con el doctor Héctor Rangel, doctor en virología, investigador del IVIC. A ver, ¿qué medidas de seguridad tiene que tener un investigador cuando trabaja en lugares que están expuestos, ¿no? Precisamente a todos estos patógenos, como por ejemplo en la zona de los polos de la Tierra y con el descongelamiento precisamente, el deshielo de esos polos? Porque yo me imagino que es una zona peligrosa en muchos sentidos, ¿no? Pero ¿qué medidas de seguridad tiene esa gente que investiga allí, en esos sitios? Bueno, en principio deberían solamente tomarse las muestras en esa zona y Ajá. llevarlas al laboratorio real Ujú. donde vas a trabajarlas. ¿Ok? Entonces, lo que se sabe es que tú tomas la muestra, la mantienes congelada en conos, Sí. en tubos de hielo realmente, ¿ok? Que es lo que tú perforas en el suelo, Sí. y te la llevas congelada al laboratorio. Ujú. Entonces, mientras esté congelada, bueno, digamos que la exposición es relativamente baja. Mm. ¿Ok? Y a esas temperaturas que estás ahí por debajo de cero no se suele descongelar. El problema es en el transporte. Entonces, si tú Claro. aseguras que el transporte te mantiene la cadena de frío, Mm. no deberías tener problema en ese periodo. Mm. Sin embargo, siempre tienes que tener medidas de bioseguridad apropiadas. O sea, el uso de Claro. guantes y mascarilla Mm. es obvio. Bueno, sobre todo en esas zonas tienes que tener Lógico, guantes, ¿ok? un traje Pero tienes que, especial. exacto, tienes que tratar de evitar que esté en contacto con cualquier tipo de mucosa, que Ujú. suelen ser las vías de entrada de este tipo de patógenos, cortadas, etcétera, etcétera. Sí, Y la investigación o los datos que se obtengan de esas investigaciones, digamos, en áreas como internacionales, son de fácil acceso a los demás investigadores. O sea, ustedes, por ejemplo, del Instituto Venezolano, pueden tener acceso relativamente fácil a esas investigaciones que se están produciendo en esos laboratorios, o hay celos, o eso está en manos de empresas privadas que tienen unos protocolos muy particulares. No sé, ¿cómo llegan ustedes a tener conocimiento de los resultados de esas investigaciones? Bueno, usualmente cuando tú generas un resultado, tú lo tratas de publicar en una revista internacional. Ok. ¿Ok? Esa revista internacional, digamos, hay de varios tipos. ¿Ok? Hay un tipo que es Open Access, en el cual cualquier persona puede Sí. tener acceso a la revista y leerla. Hay otras que son cerradas, en las cuales tú tienes que pagar Ok. para tener acceso. Incluso si yo publico en una de esas, yo tengo que pagar para tener acceso a mi publicación. Ok. Claro, yo tengo mi respaldo, pero eso suele pasar.
¿Ok? Entonces, a veces es sencillo, a veces no es tan sencillo tener acceso, sobre todo si no tienes fondos como para pagar el acceso a la revista. Entonces, bueno, ahí te vales de otros artilugios, llamas a un colega en Estados Unidos, Claro. en otro país, que te haga el favor y te la envíe. Pero siempre imagino que habrá una especie de convenios internacionales donde haya un cierto acceso a, Suelen a la haber. información a través de los ministerios de salud de cada país, etc. Suelen haber a través de las bibliotecas, O las principalmente. bibliotecas, ok. Digamos que la biblioteca del IBI, que es una biblioteca extremadamente importante para nuestro país, pero necesita reactivar algunos de estos casos. Tiene algunos activos, ¿ok? Ok. Tenemos acceso a distintas bases de datos, pero hay unas que a veces todavía están cerradas o suelen estar en proceso de negociación, pues, en todo caso. Muy Bueno, bien. pues muchísimas gracias, doctor Rangel. Oye, hemos aprendido muchísimo ¿Cómo de no? este tema y bueno, no es para asustarse, pero bueno, sí para estar pendiente de lo que están haciendo nuestros científicos que siempre tienen una labor sensacional. Sí, señor. Gracias, doctor Rangel. El doctor Héctor Rangel es doctor en biología, investigador del IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos. Hoy jueves de Pro Da Vinci. Ya venimos. Una oportunidad